Buenas tardes. Hola. A ver. Ya, entonces vamos a continuar con las fijas. Bajar volumen porque está muy fuerte. Y ahora sí. A ver, bueno, primero, bienvenidos a todos los alumnos, a los doctores que nos acompañan. Mi nombre es Cristian Ochoa. Bienvenido al curso de las fijas. Solamente, de hecho que el doctor Torres ya les hizo una entrada en la mañana, pero básicamente denme 2 minutos para resumir. Esta iniciativa es por 2 motivos. Primero, porque el banco de preguntas es predecible, estadísticamente inclusive, ¿correcto? Y segundo, porque todos estamos entrenados desde la facultad en estudiar una semana antes, pues, ¿no? Para los finales, ¿ya? ¿O no? Ya, esa es la memoria de plazo intermedio, que le hemos sabido usar bien toda la carrera, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo. Ahora todos estamos en una carrera, tenemos 5 días a darle unas, no sé cuántos, 18, 17 horas diarias de estudio. Come mientras estudias, cosa que eso no quita el tiempo, en el que podemos poner tanta información como nuestro hipocampo pueda integrar a la memoria intermedia y nos pueda servir el domingo. Ya, esa es la idea de esto. Por eso ven que es dato tras dato tras dato. Algunos irán más lento, otros moderado, de repente otros más rápido, pero la idea es que todos los datos que están acá, que pasan de los casi a 2000 creo, digamos, les sirva para que el domingo, si alguno de esos datos no lo escucharon o se les pasaba, lo hayan recordado, y si no lo sabían, la posibilidad de tenerlo es mucho más alta. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, desde la mañana hasta la noche, 2 recomendaciones. Si tienen memoria auditiva, bien, suerte para ustedes. El que tiene memoria auditiva nos escucha, lo graba y lo tiene. El que tiene memoria visual, no. Tiene que volver a leer en casa. Entonces, tienen que volver a leer sus apuntes por lo menos unas 3 horas más en la casa. Pero el que tiene memoria auditiva le va a servir mucho más este curso. Mucho más, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver 4 capítulos importantes. Estos 2 son cruciales, infecto neuro y psiquiatría dermato, básicamente es para pulir algunos datos que pueden entrar. Entonces empezamos con infecto, ¿ya por favor? Entonces germen por germen, ¿ya chicos? El Staphylococcus aureus tiene toxina enterotóxica, ¿no es cierto? Que te da náuseas, vómitos, que en 6 horas debería remitir aproximadamente, o mejor dicho, iniciar, y debería remitir en 24 horas. Esa es la primera, las enterotoxinas, ¿ya? Luego tienes la toxina de la piel escaldada, la toxina epidermolítica de la piel escaldada. ¿En quién da esto? En niños, correcto, sin clínica sistémica. Viene un chiquito de emergencia pelado, de la cabeza hasta los pies. Esa es piel escaldada. Y la última, ¿cuál es? El shock tóxico estafilocócico, ¿correcto? Esto da en personas que tienen algún acúmulo de sangre, ya sea por un taponamiento nasal o porque tienen un Tampax, pues. ¿Cuál es la triada? Hipotensión, exantema, y el paciente viene con el rash, la hipotensión, y séptico, o sea con CIRS. Hipotenso, un exantema importante, y viene con clínica sistémica marcada. Es un shock estafilocócico tóxico, ¿ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué infecciones te da? Desde arriba, desde la cabeza a los pies, no se olviden. En el Staphylococcus aureus, blefaritis. Pregunta, ¿correcto? En dermato, el impétigo, ¿pero qué impétigo? Ampolloso. Impétigo ampolloso. Muy bien. Seguimos bajando. Te va a infectar la osteomielitis, primera causa. Artritis séptica, primera causa. Osteomielitis, artritis séptica. Neumonía, pero tiene que tener un dato. Neumonía como abscedada, con nivel hidroaéreo. Neumonía con nivel hidroaéreo. ¿Correcto? En dermato, ¿se acuerdan que daba? Foliculitis, forunculosis y antrax. Foliculitis, forunculosis y antrax, ¿ya? Entonces, oftalmoblefaritis, impétigo ampolloso dermato, osteomielitis, artritis séptica, neumonía con absceso, ¿correcto? Con nivel hidroaéreo, foliculitis, forunculosis y antrax, las infecciones. Y la más preguntada de todas, la principal causa de ¿qué? De bacteremia. La principal causa de bacteremia es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Por ende la infección intrahospitalaria más frecuente, ¿ya? Ante cualquier estafilococo, ¿cuál es el tratamiento escalonado? ¿Con qué se arranca? Cloxa y sus derivados, ¿no es cierto? Cloxa, dicloxa, oxacilina, ¿correcto? Luego subes, si hay resistencia a la oxacilina, a la dicloxacilina, vancomicina o daptomicina, que es su primo. Luego seguimos subiendo, ¿a dónde? Linezolid, muy bien, linezolid.
y finalmente a la quinupristina. Quinupristina, el último. Entonces, oxa, dicloxa, vancomicina o daptomicina, linezolid y quinupristina, el orden de aureos. ¿Ya? Seguimos. Piógenes, el otro, estos son gran positivos, gran positivo. El piógenes, infecciones, las dos más importantes, faringitis aguda bacteriana, criterios de Centor, eso ves en pediatría. Y la otra, las piodermitis. ¿Cuáles son las principales que dan? El impétigo costroso, primero el más superficial, impétigo costroso o mielicérico. ¿Qué más? La escarlatina y luego la celulitis. El aureus también da celulitis, ¿no? Pero lo ponemos acá en piógenes. ¿Qué dato más es típico? ¿Cuáles son las dos complicaciones del piógenes que tienes que tener claro? La glomerulonefritis postestreptocócica, ¿se acuerdan? Y la fiebre reumática. Siempre recuerden que la glomerulonefritis y la fiebre reumática ambos pueden dar en la faringitis. Pero en la piodermitis solamente ¿quién puede dar? La glomerulonefritis. ¿Está bien? En la piodermitis no hay fiebre reumática, porque el antígeno M no puede pasar la capa de queratina de la piel. ¿Ya? Ahí no hay fiebre reumática. Muy bien. ¿Cuál es el manejo ideal del piógenes? Aguanta un rato por si acaso. Una pregunta. El piógenes te da también gangrena gaseosa. Una pregunta de examen. Junto con el Clostridium, el fringes. Gangrena gaseosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se tratan los piógenes? En escalón igual, penicilinas. Lo primero que deben darles penicilinas. ¿Ya? Ya si no responde a penicilinas, van subiendo, sobre todo a medicamentos de amplio espectro, como los carbapenemios, en casos extremos, pero la gran mayoría de piógenes caen con penicilina. Recuerden eso. Solamente se usan los muy potentes cuando tenemos una gangrena gaseosa. Muy bien. Acá recuerden, por favor, que hay este estreptococo piógenes es beta hemolítico, ¿verdad? Beta hemolítico. Porque los alfa hemolíticos, como el estreptococo del grupo B, ya de la Galactea y el viridans, dan otras infecciones que lo van a ver ya en sus capítulos. El viridans, ¿dónde lo ven? En cardio. Y el Galactea lo van a ver en pediatría, en neonatos. ¿Está bien? Acá solo estamos viendo el piógenes. Muy bien, seguimos bajando. Listeria. Este es un bacilo gram positivo, la listeria. Bacilo gram positivo. Que infecta, no te olvides, clínica neonatos y ancianos. Neonatos y ancianos. Y su clínica básicamente es una meningitis severa, meningitis, ¿ya? Con sepsis. Esa es su clínica. ¿Ya? ¿Con qué se trata la listeria? Con penicilina, pero ahora se prefiere ¿qué? AMPI. Por eso le agregamos AMPI en la sepsis neonatal y AMPI en la meningitis del anciano. AMPI, ¿ya? Bacilo gram positivo, listeriosis. Muy bien. Si te preguntan por qué viene, por comer carne cruda o mal cocida. Carbunco es el Bacillus anthracis, igual gram positivo, Bacillus anthracis, pero anaerobio, no lo olviden, anaerobio. El datito es que forma espora, por lo tanto puede vivir en el medio ambiente muchos días, inclusive meses, espora, ¿ya? ¿Cuáles son los tres tipos de carbunco? El cutáneo, el otro, el mediastínico y el gastrointestinal. Correcto. Cutáneo, mediastínico y gastrointestinal. Los tres van a tener una característica. Te van a dar edema. Edema marcado con ulceración. Ese es el dato. Úlcera con un edema intenso. Obviamente si es cutáneo te darás cuenta, negro, una úlcera negra. Si es mediastínico el paciente va a hacer hemoptisis y se va a morir. ¿No es cierto? Esos son los anthrax. El más frecuente es el anthrax cutáneo, no lo olvides. ¿Y el tratamiento cuál es? Penicilina, pero ahora se prefiere ciprofloxacina. La nueva guía, inclusive del MINSA, recomienda ciprofloxacina. ¿Y qué tiene que venir sí o sí en una pregunta de carbunco? Vaca, ¿no? Ganado. El paciente tiene que estar en contacto con ganado, de preferencia vacuno. ¿Ya? Seguimos avanzando. Clostridiums. Tenemos el perfringes. ¿Qué te daba? Gangrena gaseosa. ¿Ya? ¿Cuántas horas tenías para debridar?
6 horas. El manejo es quirúrgico, ¿correcto? Luego tienes el Clostridium difficile, que se asociaba a qué medicamento? Clindamicina, ¿correcto? Que te daba ¿qué? Diarrea con moco, con sangre. No, sin moco, sin sangre, ¿no es cierto? Una diarrea acuosa, sin moco, sin sangre, y se trata con metronidazol o vancomicina, difícil. Ojo, te puede dar hasta 4 semanas después del alta. Perfringens difficile, ¿qué otro Clostridium? Botulinum, no lo estudio acá, eso se estudia en neuro, ¿no es cierto? Y otro Clostridium, tetani, el tetani te da el opistótonos, ¿correcto? En recién nacidos no vacunados, en cualquiera que no esté vacunado. Y el manejo, no se olviden, es con miorelajantes de los anestesiólogos. Los 4 Clostridium: Perfringens, difficile, botulinum y tetani. ¿Ya? Seguimos. ¿Cuáles son las enterobacterias patógenas? ¿Recuerdan? Shigella, que te da ¿qué cosa? La Shigella dysenteriae, disentería. Pero hay un dato, la disentería de la Shigella suele ser en niños usualmente mayores de 2 años, y suele ser en homosexuales. Eso también es un dato que les puede servir en el examen. ¿Ya? La otra enterobacteria patógena que debes recordar es la Pseudomonas, ¿correcto? La Pseudomonas, aunque lo vamos a ver más adelante, ya tiene bastantes patologías asociadas, ¿correcto? Así que lo vas a encontrar como enterobacteria o lo vas a encontrar como saprofita. Ahorita vamos a ver las diversas de Pseudomonas. Luego de Shigella tienes Yersinia, no se olviden. La Yersinia, tienes la pestis, que te da la peste con el bubón, y tienes la enterocolítica y pseudotuberculosa, que te dan la clínica gastrointestinal en el ileum, ¿ya? Esas son las 2 preguntas que van a venir. Yersinia pestis, bubón, no te olvides, asocia a la rata, a la pulga de la rata, y Yersinia enterocolítica o pseudotuberculosa, que te da la ileitis, que parece un Crohn, que se parece a un cáncer de colon derecho, o se parece a una tuberculosis enteroperitoneal. ¿Ya está? Obviamente las bacterias patógenas más importantes, ¿no es cierto?, es la E. coli y el Vibrio cólera. Acá me he comido el Vibrio cólera. Ya, el Vibrio cólera, no se olviden, no infecta, ¿se acuerdan? No infecta. ¿Qué cosa libera? Toxina. ¿Y la toxina dónde actúa? En el receptor GM1. ¿Y esto qué activaba? El MP cíclico. Y esto activaba el canal CF-TRD, cloro. Entonces sale cloro con sodio, con agua y con bicarbonato. ¿Está bien? Cloro, sodio, agua y bicarbonato. Entonces, ¿cómo es la diarrea acuosa del Vibrio cólera? Hiponatremiante, con hipotensión, y si te vuelas todo el bicarbonato, con acidosis metabólica. Ya está, es pregunta de nefro y pregunta de infecto. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de Escherichia coli? Escherichia coli enterotoxigénica. Enterotoxigénica, que se parece a ¿quién? Al cólera. La enteropatógena, que se parece a ¿quién? Al rotavirus. ¿Qué otra Escherichia coli? Enterohemorrágica. Y esta es pregunta. La enterohemorrágica no infecta, por lo tanto no da fiebre, no da clínica sistémica, pero sí da una disentería. ¿Está bien? Sangre, moco en heces, pero sin fiebre y sin infección, Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Se acuerdan? El serotipo O157 es el asociado a el SHU, síndrome urémico hemolítico. Me falta una Escherichia coli, ¿cuál es? Enterotoxigénica, enteropatógena, enterohemorrágica, enteroinvasiva. Muy bien, la enteroinvasiva, esa sí te da disentería, con fiebre, con todo. ¿Ya? Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, Shigella, que no. Bueno, ya hemos conversado de Shigella, ¿no es cierto? Ya hemos visto Shigella, sorry chicos, Disenteriae, ¿ya? Y la Flexneri, ¿ya? Shigella, Disenteriae y la Flexneri. Ya les dije, la clínica es una disentería en niños mayores de 2 años,
usualmente, y homosexuales. ¿Ya? El tratamiento, recuerdan, bueno, si no lo hemos visto, el tratamiento de disentería es con ciprofloxacino o ceftriaxona. Esos son los dos manejos. ¿Ya? Para esa pregunta examen que les digo, ¿la shigella puede dar convulsiones? Sí, pero no es frecuente. No es frecuente. ¿Ya? La toxina Shiga, ¿qué puede dar? La toxina Shiga que da Shu. Da Shu. ¿Ya? La yersinia, como les dije, la pestis asociada a la pulga de la rata, que te da el bubón. Es la clínica más frecuente, bubón. ¿Cómo se trata? Con tetraciclinas. Con tetraciclinas. ¿Ya? Con el virus sí hemos comentado, ya no lo voy a comentar. Campylobacter. El Campylobacter que nos importa es el Yeyuni, que te da ¿qué diarreas? Disentéricas. ¿En quiénes? En menores de 2 años que crían aves de corral. Aves de corral. Adicionalmente, el Campylobacter, ¿a qué se asocia? A Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré. Muy bien. Y el tratamiento es con eritromicina. Eritromicina. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Tipos de salmonela. ¿Cuántas salmonelas hay? Las salmonelas no tifi y las salmonelas tíficas. Las salmonelas no tifi, no se olviden, salud. La Choleraceus es la más frecuente, Choleraceus. Y las tíficas tienes la Paratifi A, B y C y la salmonela tifi que todos conocemos. Chicos, que los chicos del virtual están ansiosos. Las tíficas, Paratifi A, B y C y salmonela tifi. ¿Ya? Entonces vamos a arrancar clínica, diagnóstico y tratamiento de la salmonelosis. ¿Quién da la salmonelosis? Esta de acá. Las no tifi. Las no tifi te dan la salmonelosis, que la clínica es diarrea, náuseas y vómitos, pero que se autolimita en 3 días. Y no debe tener fiebre, porque no son infectantes. ¿Cuál es el diagnóstico? Coprocultivo. ¿Y cuál es el tratamiento? Suerito nomás. No se da antibióticos porque se autolimita en 3 días. ¿Ya? Siempre recuerden eso. En cambio, la tifoidea o la fiebre tifoidea, no. Esta sí es causada por la salmonela tifi o la paratifi A, B y C. ¿Recuerda? ¿Cuál era su clínica? Tenías 3 semanas, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y 4. Como ves acá. Semanas de fiebre tifoidea. En la primera semana, ¿qué hay? Clínica del tracto gastrointestinal con o sin diarrea. Primera semana. Tracto gastrointestinal con o sin diarrea. O sea, náuseas, vómitos leve. Y hay una fiebre en picos. En picos. En la segunda semana, la fiebre se hace sostenida. Alta y sostenida. Acompañada de una cefalea intensa y de la roceola tífica. Fiebre intensa sostenida, cefalea, roceola tífica. Acá aparece el signo de Fayet, la bradicardia relativa. ¿Correcto? Y acá aparecen los trastornos en el hemograma. ¿Está bien? Fiebre alta y sostenida, cefalea intensa, roceola tífica en el pecho y el signo de Fayet, con el hemograma alterado. ¿Ya? Muy bien, la leucopenia, no se olviden, con desviación izquierda. Luego acá, tercera semana, aparecen que las complicaciones. La más frecuente, ¿cuál es? La perforación, se perfora. Luego después puede haber hemorragia, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se perfore. Y la más grave, ¿cuál es? La meningitis por salmonela, ¿ya? Con su sepsis y muerte. Cuarta semana, ¿qué cosa ocurre en la cuarta semana? Se recupera. El paciente recupera en la convalescencia. Muy bien. ¿Cuál es el gold standard para el diagnóstico de tifoidea? Hemocultivo en la primera y segunda semana y coprocultivo o urocultivo, pero de preferencia copro, en la tercera en adelante. ¿Ya? Ese es el gold standard de la fiebre tifoidea. Doctor, pero me han dicho que las aglutinaciones no son diagnósticas.
pero sí que tiene que haber, tienen que duplicarse cada semana. Ese es el dato, se duplica, plin, plin, plin. Ese es aglutinación. Muy bien. Si te preguntaran cuál es el diagnóstico más sensible, es el mielo. El más sensible es el mielo, porque sale positivo en todas las semanas. ¿Ya? ¿Cómo están todas las preguntas? ¿Cómo se trata una tifoidea? No te olviden, ciprofloxacino de primera línea. Si los niños son menores de 14 años, tienes que darle ceftriaxona, igual que a las gestantes, aunque no le puedes dar cipro por el tema del cartílago. Y como segunda línea para todos es el cloranfenicol. Cloranfenicol. Cipro, menores de 14, ceftriaxona y cloranfenicol en segunda línea para ambos. Muy bien. ¿Qué es el portador crónico? 1% de las salmonelas hacen portador crónico, que es aquel que tiene por más de un año, tiene copro o tiene uro positivo para salmonela. ¿Y dónde se acumula? En su vesícula biliar. Por lo tanto, te preguntan ¿a qué se asocia ser portador crónico de salmonela? A cálculo biliar. ¿Y cuál es el único medicamento que lo combate? La cipro. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con estos gram negativos. A Haemophilus. ¿Cuál es el dato del Haemophilus? Cocobacilo intracelular y extracelular. Cocobacilo, gram negativo, intra y extracelular. ¿Correcto? ¿Cuáles son los dos hemófilos que tenemos que estudiar? El Ducreyi, que no estudiamos porque es ITS, y el otro, el Haemophilus influenza. ¿Correcto? El Haemophilus influenzae. Que tenemos, ¿se acuerdan? Dos tipos: el no tipificable y el tipificable. ¿Se acuerdan? El tipificable es el bravo, 5% coloniza y es el más patógeno, y es el que nos va a dar la neumonía, la meningitis y la epiglotitis. ¿Se acuerdan? Y por culpa de este bravo, ¿qué teníamos que hacer? Vacunar al chiquito. Neumonía, meningitis, epiglotitis, las tres complicaciones del Haemophilus influenza tipificable. En cambio, el no tipificable, este sí es más del 95% de la flora, y lamentablemente no tiene vacuna y se asocia a otitis media aguda, ¿no es cierto? Otitis media. Y recuerda por favor siempre esto, es un segundón. El Haemophilus influenza siempre es segundo. Segunda causa, ¿después de quién? Del neumococo. Acuérdate, siempre digo Haemophilus con H de Holanda. Holanda siempre queda segundo en el mundial, ¿ya? Segunda causa de neumonía en niños antes de vacunación. Segunda causa de meningitis, inclusive cuando hay vacuna. Segunda causa de homa. Segunda causa siempre. Y tercero, ¿quién es siempre? Moraxella. Moraxella catarrhalis. Ya está. Seguimos. Legionella neumófila. La Legionella neumófila es un gram negativo asociado ¿a qué? A colecciones de agua, aires acondicionados, cruceros, etc. ¿Correcto? La clínica que da es, primero da la fiebre de Pontiac, que puede complicar con una neumonía atípica. ¿Se acuerdan cómo era atípica? Intersticial. Y luego esta neumonía complica una neumonía parenquimatosa, bronconeumónica de varios focos, y la muerte. ¿Ya? Fiebre de Pontiac, neumonía típica grave. Esa es la evolución de la legionela. El diagnóstico, ¿dónde se hace legionela? En orina. Antígenos A1 de legionela en orina. Y el tratamiento de la legionela, ¿cómo es? Con fluoroquinolonas. Moxiflox o levoflox. ¿Ya? Legionela. Agua, fiebre de Pontiac, intersticial, típica, antígenos en orina A1 y fluoroquinolona. ¿Ya? Acá está lo que les pseudomona. ¿Ya? La pseudomona da a los neutropénicos severos, o sea, menos de 500. Da a los quemados de más del 20% de superficie. ¿Correcto? Da a los que han recibido antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Correcto? Y a los pacientes que están en ventilación mecánica. Pero no te olvides pasado el tercer día. ¿Ya? Entonces, neutropénicos, quemados, antibióticos de amplio espectro y ventilados mecánicos, pero tardío. ¿Ya? Pseudomona. La pseudomona, no se olviden, tiene un esquema de tratamiento específico. ¿Se acuerdan cómo era? Siempre tenía que ir un
beta-lactámico antipseudomona ¿con qué? Con ciprofloxacin. Y si el paciente es alérgico al beta-lactámico, ¿qué tenemos que darle? Aztreonam con ciprofloxacin. ¿Está bien? ¿Cuáles son los beta-lactámicos contra la pseudomona? El más suave, ceftazidima, de tercera, ceftazidima, de cuarta, cefepime, cefpirona, ahí está. Los beta-lactámicos penicilínicos, pipetazo, y el más bravo, imipenem o meropenem. Imipenem, perdón, cilostatina o meropenem. Entonces, otra vez, pseudomonas y neutropénicos, quemados, antibióticos de amplio espectro, ventilados tardíos. Se da un beta-lactámico con cipro, o Aztreonam con cipro, si es alérgico. ¿Y qué beta-lactámicos? Ceftazidima de tercera, cefepime, cefpirona de cuarta, pipetazo o imipenem, meropenem. ¿Ya está? Muy bien. Este es, ojo, antes era la primera causa, ahora es la segunda causa de neumonía intrahospitalaria. ¿Quién le gana? El aureus. ¿Ya? El aureus. Por eso preguntas antiguas van a ver que pseudomonas es la clave. Cuando lleven en diversos capítulos van a ver que la pseudomona tiene otras infecciones. Entonces voy a nombrar las más frecuentes. En el oído queda la otitis externa maligna, 1. Luego la otitis externa del nadador, 2. ¿Ya? Muy bien. En nefro va a dar una ITU, la ITU del paciente con antibióticos de amplio espectro, que eso sí se saca de acá. Y puede complicar la pseudomona en las colecistitis acalculosas, que es raro, pero sí puede dar. Otro dato que te preguntan, pseudomona se asocia a los pacientes que tienen artritis y osteomielitis, pero asociado a ¿qué? A adictos a drogas parenterales, ¿recuerdan? O que tienen un problema en el vaso, esplenectomizados, anemias falciformes, sus artritis y osteomielitis pasan de gram positivos a gram negativos. ¿Ya? Ese es otro dato que les puede servir. Muy bien. Clamidias. A ver, ¿cuáles son las clamidias que estudiamos? La piscitasi, que te da por criar, ¿qué cosa? O no por criar, pero por exposición a heces, ¿no es cierto? De aves, pero aves silvestres, ¿ah? Pequeñas, aves pequeñas, loritos, etc. No de corral, sino loros, pájaros pequeños. ¿Ya? Piscitasi. ¿Qué neumonía te da? Atípica. ¿Y cuál es la otra? Clamidia trachomatis. La clamidia trachomatis te da la ITS, que vamos a estudiar al final, y te da la conjuntivitis folicular y el tracoma en los recién nacidos. ¿Ya? Y la clamidia que les importa en neumo, ¿cuál es la tercera clamidia? La clamidia neumófila. La neumófila te da neumonía atípica. ¿Ya? Clamidia piscitasi, trachomatis y neumófila. Piscitasi por heces de aves pequeñas como canarios, neumonía atípica. Trachomatis, ITS, te da el linfogranuloma venéreo. Y en el recién nacido, la conjuntivitis de cuerpos de inclusión con el tracoma. Y la clamidia neumófila te da neumonía atípica. ¿Y se asocia a qué? SICAP, ¿no? La clamidia es la bacteria asociada a teromatosis e infarto cardíaco. Micoplasma. El Mycoplasma pneumoniae, pregunta de examen, es la causa más frecuente de neumonía atípica. ¿Ya? Este Mycoplasma pneumoniae, además de la neumonía atípica, ¿qué te da? ¿Se acuerdan? Hemólisis, eritema nodoso y clínica otorrinolaringológica. Toda pregunta que te venga neumonía típica con hemólisis por anticuerpos o eritema nodoso cutáneo o clínica otorrinolaringológica, sospecha Mycoplasma pneumoniae o agente de Eaton, por si acaso, para los que dan esos bancos raros, agente de Eaton. El tratamiento es con macrolio. ¿Y la neumófila con qué se trataba? Con tetraciclina, ¿no? Doxiciclina. Neumófila, clamidia con doxi, tetraciclinas, y micoplasma con macrolilo. ¿Ya? Seguimos.
tipos clínica y vector de la Bartonella que no es de Carrión. A ver, ¿cuántos Bartonellas no Carrión conocen? Bartonella Henselae y la Bartonella Quintana, ¿correcto? ¿Quién transmite la Henselae? La pulga del gato, muy bien. O el arañazo del gato directo, muy bien. ¿Y la Quintana quién transmite? El piojo del humano en hacinamiento. ¿Ya? ¿Qué te da la Henselae? La enfermedad del arañazo de gato, que es básicamente un absceso. Nada de otro mundo. Te araña tu gato, absceso. Te pica su pulga, absceso. ¿Ya? Eso es. Tratamiento a citro. En cambio la Quintana sí te da fiebre. ¿Cómo se llama esa fiebre? De las trincheras. Muy bien. Y esto sí requiere toxiciclina. O sea, tetraciclinas, el manejo. ¿Ya? No creo que pregunten. Pero ya está, por si acaso, ¿no? Es ansiólisis eso, ¿no? Ansiolitis. Clínica de la Oroya. Este sí puede venir, Carrión, ¿no es cierto? Entonces, no te olvides, Carrión tiene 1, que es la fase aguda de la Oroya, y 2, la verruga peruana, ¿verdad? Entonces, la clínica de la fiebre de la Oroya es un paciente que ha sido picado por la lutzomía, correcto, verrucarum, entre los 1000 y los 3000 metros de altura. Va a incubar 4 semanas y va a empezar a hacer fiebre intensa. ¿Con qué? Con hemólisis. Por lo tanto va a estar anémico, ¿verdad? Esa es la clínica. Fiebre intensa con hemólisis. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico que le vas a hacer? Hemocultivo. No te olvides. El hemocultivo confirma la bartonelosis. Y si el paciente, para su mala suerte, complica, ¿cuáles son las complicaciones de la fase aguda? La sobreinfección. La sobreinfección bacteriana, sobre todo ¿con qué? Con salmonela, tuberculosis o malaria. Salmonela, tuberculosis o malaria. Carrión murió de salmonela sobreagregada. ¿Ya? Y la otra complicación es las cardíacas. Miocarditis, pericarditis, serositis y arritmias. Problemas cardíacos. ¿Ya? Esas son las complicaciones de la fiebre de la Oroya. En cambio, la verruga peruana, ¿se acuerdan cuáles eran los 3 tipos de la verruga peruana crónica? Después de 2 meses que te picó en ancas tu lutzomía y ponte no haces la fiebre, te puede aparecer la verruga. ¿Se acuerdan cuáles son? La mnemotecnia: emanem, así, ¿no? Como lentejitas de los gringos, emanem, pero con N, pues, ¿no? No M y M, M. La milia, puntitos, el nódulo y la lesión mular. Milia, nódulo, mular. Son los 3 estadios. ¿Ya? Muy bien. Si la Bartonella es un gram negativo, ¿con qué se trata? En forma aguda, cipro. Si es menor de 14 años o es gestante, amoxiclavulánico. Muy bien. En cambio, la Bartonella crónica, ¿con qué se trata? Con acitromicina. Y segunda línea, rifampicina. Pregunta examen, ¿eh? Bartonella aguda, cipro. Si es menor de 14, amoxiclavulánico. Y la crónica, acitro y rif. Muy bien. Seguimos avanzando. Ya hemos hablado del diagnóstico de ambas fases. Lo hemos dicho arriba. Eso pásenlo. ¿Cómo se diagnostica en la fase aguda? ¿Qué les dije? Hemocultivo. Hemocultivo con tinción Giemsa, para ver a las Bartonellas dentro del glóbulo rojo. ¿Ya? ¿Y cómo se diagnostica en fase crónica? En fase crónica se tiene que hacer una biopsia cutánea para ver los cuerpos de Rocha-Lima, que son bacterias dentro del endotelio tisular. ¿Ya está? Muy bien, ya estamos terminando bacterias. Brucelas, ¿se acuerdan las brucelas? Y la más frecuente ¿cuál es? La melitensis, asociado a la cabra, ¿no es cierto? A la cabra. Luego tiene la suis, asociada al cerdo, ¿correcto? Y la bovis, de la vaca, ¿no es cierto? La bovis. Melitensis, cabra, suis, cerdo, bovis, vaca. ¿Ya? La más frecuente es la melitensis. ¿Cómo también se llama la brucelosis? Fiebre malta, fiebre mediterránea, ¿correcto?
Fiebre ondulante, ondulante. Brucelosis o fiebre malta, fiebre mediterránea, fiebre ondulante. ¿Ya? Brucela aguda, subaguda, crónica según esta norma. Si yo me acuerdo, ¿cuándo una arritmia es crónica? Arritmia, 2 días. Cuando una brucela es subaguda, 2 meses. Pues aguda es menos de 2 meses, subaguda más de 2 meses y crónica ya es cuando ha pasado el año. ¿Ya, chicos? Entonces las brucelosis agudas, 2 meses, suelen ser con una fiebre intensa y bien sintomáticas, las agudas. ¿Correcto? En cambio, las subagudas son las que tienen la fiebre ondulante, con la otra clínica agregada. Y finalmente, las crónicas no tienen fiebre, solamente tienen las complicaciones. ¿Ya? Entonces, la brucela es con fiebre intensa, con la hepatoesplenomegalia en la fase aguda, la fiebre ondulante con hepatoesplenomegalia en la subaguda, y la crónica solamente sus complicaciones. ¿Ya? Pues ahí estamos viendo la clínica de cada fase. Entonces, ¿cuál es la clínica que nos vamos a enfocar en el resumen? De la subaguda, que es la forma más frecuente de brucela. ¿Ya? El paciente tiene que venir con fiebre ondulante, hepatoesplenomegalia, ya lo hemos dicho acá, dolor lumbar, viene con dolor en la espalda, ¿correcto? Con sudoración parcelar, como la tuberculosis, con pérdida de peso, porque es una infección crónica o subaguda crónica, y así es como se diagnostica. Y por favor, el tiempo, más de 2 meses es lo usual, o sea, es una clínica subaguda. Entonces, ante un cuadro clínico así, que es una pregunta súper trillada en los exámenes, el diagnóstico se establece, nunca se olviden, el gold standard es el mielocultivo. El mielocultivo es el gold standard, pero demora por lo menos 1 mes en crecer. Entonces, como es imposible demorar tanto el diagnóstico, se tiene que hacer los diagnósticos epidemiológicos. ¿Está bien? Entonces, si hay antecedente epidemiológico, ¿correcto? Se sospecha el caso epidemiológico. Si hay rosa de Bengala positivo, el caso se hace probable. Y si hay 2-mercaptoetanol y aglutinación en tubo, el caso se confirma. Otra vez, brucela se diagnostica por mielocultivo, pero demora mucho. Entonces se le hace antecedente epidemiológico, rosa de Bengala, 2-mercaptoetanol y aglutinación en tubo. Y con eso está diagnosticado la brucela. ¿Ah, chicos? ¿Cuál es la complicación más frecuente de la brucela? La complicación articular. Entonces recuerda, en la aguda, de 2 meses para atrás, rodilla. En la subaguda, sacroileitis. Y en la crónica, espondilitis lumbar. ¿Correcto? Si te viene una aguda con dolor en rodilla y esta clínica, una artritis por brucela en rodilla. Subaguda, sacroileitis. Y la crónica, lumbar. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta de examen? ¿Cuál es la complicación más frecuente? Sacroileitis. ¿Por qué? Porque la más frecuente, ¿cuál es? La subaguda. Ya está. ¿Cuál es el signo radiológico que nos ayuda en la vertebral, o sea, en esta lumbar? Es el signo de Predo-Pons. ¿Ya? Esta es la vértebra, se muerde acá en la esquina. Es el signo de Predo-Pons. ¿Ya? ¿Qué vértebra? Localización lumbar, porque la torácica es el mal de Pot en tuberculosis. Muy bien. ¿Cómo se trata la brucelosis? Como es una infección intracelular, tienes que tratar con doxy más rifampicina, pero por 42 días como mínimo. Doxy con rifampicina. ¿Ya? Si no puedes usar la doxy porque el paciente es pediátrico, puedes usar aminoglucósidos. ¿Ya? Pero no es lo ideal. Muy bien, y con eso terminamos el tratamiento de brucela. ¿Cuántas leptospiras conocen? Leptospira interrogans y la biflexa, ¿no es cierto? La leptospira interrogans y la leptospira biflexa. ¿Ya? La más frecuente, la interrogans. ¿Ya? ¿A qué se asocia
la leptospirosis, ¿qué tiene que haber? Orina de roedores. Cualquier roedor, rata, ronzoco, orina de roedores. Por ende se asocia a los agricultores o a las inundaciones. Agricultores e inundaciones, leptospirosis. Pregunta de examen, ¿no? Diagnóstico. A ver, el diagnóstico final de la leptospirosis es por microagglutination test, el MAT, que es suero. ¿Ya? Suero. También se puede hacer por campo oscuro, o se puede hacer el cultivo de Fletcher. ¿Ya? Fletcher. El cultivo de Fletcher. ¿Qué se cultiva? No se olviden que hay las 3 etapas: la leptospirémica en la sangre, la leptospira en el líquido cefalorraquídeo y la leptospiúrica en la orina. ¿Ya? Los 3 sitios en orden en el que se hace positivo el cultivo es primero sangre, luego líquido cefalorraquídeo, luego orina. ¿Ya? Por lo tanto, la leptospirosis en su clínica, acá está la clínica, vamos a hablar de la más grave. ¿Cuál es la leptospira más grave? La enfermedad de Weil, la que siempre nos preguntan. La fiebre con ictericia. Esa es la enfermedad de Weil, ¿no es cierto? Con sufusión conjuntival, o sea, la conjuntiva está edematizada, roja. ¿Qué más hace? Colecistitis acalculosa en niños. Colecistitis acalculosa en niños. ¿Qué más hace? Problema renal intersticial, falla renal intersticial. Esa es la enfermedad de Weil. Fiebre, ictericia, sufusión conjuntival, colecistitis acalculosa, falla renal y las famosas mialgias en las pantorrillas. Eso es un caso grave de leptospirosis. Ya bueno, ahí me comí. ¿Cómo se trata una leptospirosis? Ya, pues si es leve, se da tetraciclinas, doxy. ¿Ya? Pero si es grave, o sea, enfermedad de Weil, ¿qué tienen que dar? Penicilina endovenosa. No te olvides que la leptospira es primo ¿de quién? Primo de la treponema, el sífilis. Por eso hay que darle penicilina. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. El vector en la peste, la pulga de la rata, no se olviden, la pulga de la rata. Los 3 tipos de peste que habíamos dicho, dijimos el bubón, la cutánea y la neumónica, que este es fatal, letal. ¿Ya? Bubónica, neumónica. El manejo de la peste es con tetraciclinas, de preferencia doxiciclina. ¿Ya? Muy bien. En cambio la neumónica sí vamos a requerir ciprofloxacino o parenteral. ¿Ya? Muy bien. Pulga de la rata, bubón, neumónica. Y no te olvides, la rata se asocia ¿a qué? A los basurales. ¿Ya? Estamos hablando de la peste. Y con eso hemos terminado la última bacteria. 45 datos aproximadamente de bacterias. ¿Ya? Un ratito, ejercicio. Yo también estoy escribiendo, ¿no es cierto? Hacen su bolita. Traigan mañana su bolita. Seguimos avanzando. Bueno. A ver, seguimos. La yardia. ¿Dónde se localiza la yardia? Duodeno. Pregunta examen. Duodeno. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuál será su clínica si se localiza ahí? Mala absorción. Pero si te preguntan, ¿cuál es la clínica más frecuente de la yardia? Asintomática. Asintomática es la mayoría. Muy bien. En la mala absorción, el dato de la diarrea es la lientería. Lientería, pedazos de comida en las heces o las heces pastosas. ¿Ya? El tratamiento de la yardia por ser un parásito es con metronidazol. No te olvides. 250 dosis del adulto y 5 miligramos por kilogramo la dosis del niño. ¿Ya? Lo pongo dosis porque alguna vez vino, pero en verdad no debería venir dosis, eso ya les expliqué. Luego seguimos avanzando. El flagelado, el ciliado o la ameba, la entamoeba histolítica, tiene varias fases. Ya nunca se olviden, siempre se confunden acá. La entamoeba histolítica se produce en zonas endémicas con mal saneamiento, ese es un dato clave, y suele tener varias fases. Primero tiene la infestación no invasiva, entonces por ende no da clínica, pero tienes
la entamueba en el colon, porque su lugar es el colon. La segunda fase es la invasiva, pero invasiva del colon, por lo tanto, ¿qué nos da? Disentería. ¿Se acuerdan? La disentería tiene que ir con fiebre y la diarrea con moco y sangre, pujo y tenesmo. ¿No es cierto? Eso es disentería. Diarrea con moco y sangre, pujo y tenesmo es disentería. Pero hay una invasiva que no es solo al colon, sino es la invasiva visceral en gente inmunosuprimida, ancianos, VIH, inmunosuprimidos, la entamueba visceral, que aparte de dar disentería y fiebre, te va a comprometer los órganos, en este orden: primero hígado, ¿qué segmento o qué lóbulo? Derecho, el ameboma. Luego, ¿a dónde va? Pulmón, y después cerebro. Pues. Por eso esa clave del viejito con disentería que convulsionaba, yo les doy entamueba, porque explica mucho mejor un viejito con disentería y que hace su ameboma acá y focaliza. Ya, entonces es mucho más obvio esa clave. Quizás se han equivocado o quizás, bueno, si gustan revisen, ¿ya? Pero esa es la evolución de la entamueba, ¿ya? ¿Cómo se trata una entamueba histolítica? No se olviden, con metronidazol, pero hay que aumentar la dosis. Se duplica a 500 si es que es la colónica y se triplica a 750 si es que es el absceso, ¿ya? Y en los niños igual, de 5 pasa a 35 hasta 50 miligramos por kilo de peso, dependiendo de la gravedad, ¿ya? Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son las amebas de vida libre? Ya, y ojo por si acaso, cuando no tenemos clínica porque está solamente colonizando, entonces hay que darle amebicidas luminales. Amebicidas luminales, que lo destruyen solamente en el colon, ¿ya? Muy bien, como el yodoquinol, por ejemplo, ¿no? Hay varios, ¿eh? Yodoquinol es uno, amebicidas intestinales. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las amebas de vida libre? Naegleria, ¿qué más? Balamutia y la acantamueva, ¿está bien? Naegleria, balamutia y acantamueva. ¿Y cuál es su, qué te dan? Meningoencefalitis mortal, ¿no es cierto? Porque entran ¿por dónde? Por la mucosa, por nadar en el lago Ness, así te acuerdas, ¿ya? En aguas pantanosas entran por la mucosa, meningoencefalitis. Naegleria, balamutia y acantamueva. Seguimos bajando. Coccidias, pregunta examen. ¿Las coccidias en quién da? En los inmunosuprimidos, VIH. ¿La clínica cuál es? Diarrea crónica. ¿Cómo es una diarrea crónica? Más de 4 semanas. Acuosa. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico final? ¿Con qué se tiñen las coccidias? Con Kim Jung, como si fuera un Nielsen, pues, ácido alcohol resistente, Kim Jung. ¿Y con qué se tratan la mayoría? Con cotrimoxazol, con Bactrim, cotrimoxazol. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Toxoplasma, todo. ¿Cómo es todo? Todo hay que repasar en toxoplasma, ¿ya? No te olvides. En toxoplasma, ¿cuál es su huésped? Perdón, su huésped definitivo es el gato. Entonces, el gato va a botar ¿qué cosa? Los ooquistes, recto. Este ooquiste entra a la persona como esporozoito. No te olvides, lo ingerimos por vía fecal oral, por contaminaciones con fomites, esporozoitos. Estos esporozoitos se vuelven taquizoitos, y acá viene la pregunta. Los taquizoitos son los que dan la clínica, ¿ya? La clínica. Entonces, si la mujer está gestando, ¿qué pasa en la gestante? El taquizoito atraviesa la barrera placentaria y te va a dar las malformaciones. La tétrada de Sabin. Sabrina tiene su gato, así me acuerdo, ¿ya? Sabin, gato, toxoplasma. ¿Ya, chicos? Que van a ver en pediatría. Y en el inmunocompetente, este taquizoito simplemente puede hacer una adenopatía autolimitada, ¿ya? Taquizoito. Entonces pasa el sistema inmune y el taquizoito que se vuelve bradizoito y se queda colonizando. Por lo tanto, vamos a marcar
IgG para bradizoitos de toxoplasma, todos los que hemos estado en contacto con el gato. ¿Está bien? Si después este bradizoito, por culpa de un VIH menor de 100 CD4, se reactiva, entonces ¿qué da este bradizoito? Abscesos cerebrales. La principal complicación es el absceso cerebral por toxoplasma, ¿no es cierto? Que en la tomografía se ve la famosa imagen del ojo de buey, el ojo de buey, ¿correcto? Muy bien, ese es el esquema de un toxoplasma. Entonces, en estos pacientes, cuando ya están con el absceso, hay que tratarlos, ¿verdad? ¿Con qué se trata acá? Con sulfadiacina más pirimetamina. Sulfadiacina, pirimetamina. Y hay que agregarle, ¿qué cosa? Ácido folínico, no digas fólico, folínico. Sulfadiacina, pirimetamina con ácido folínico. ¿Ya está? Muy bien. En cambio acá, en la gestante, para evitar la tétrada de Sabin en su hijo, ¿qué tenemos que darle como tratamiento? Espiramicina. No le podemos dar sulfadiacina, espiramicina. Y en un inmunocompetente no se trata un inmunocompetente con toxoplasma. ¿Ya está? Muy bien. Entonces ahí hay varias preguntas de toxoplasmosis que les puede servir. Ya, esta es la más importante. Sulfadiacina, pirimetamina en el VIH. Doctor, y si está menor a 100, para evitar que le dé, ¿qué le puedo dar? Ah, ya. Si el VIH tiene IgG positivo para toxoplasma y es menos de 100, ¿qué le damos? Cotrimoxazol, Bactrim. Prevención primaria. Muy bien. Seguimos. Siguiente, leishmania. ¿Cuántas leishmanias conocen? Leishmania brasiliensis, peruvianes, guyanensis, todas las leishmanias. La leishmania es su vector con L de lutzomía. La lutzomía es su vector. Pero no la verrucaron a otras lutzomías, que pueden ser de la sierra y de la selva alta. Perfecto. Leishmania. ¿Cuál es el ciclo de la leishmania? La lutzomía que nos inyecta el promastigote. La lutzomía nos inyecta el promastigote. Ese promastigote es largo y flagelado. Este promastigote entra a nuestras células y se transforma en amastigote. Amastigote que pierde el flagelo y se queda ¿dónde? Dentro del macrófago. Amastigote. ¿Ya? Ese es el ciclo. Luego nos pica y otra vez se lo lleva. ¿Cuáles son las 3 leishmaniasis que pueden haber? La UTA cutánea, ¿no es cierto? Donde está la famosa úlcera recidivante, que la gente puede no tratar si no pasa nada. Luego, por reacción IgE, por reacción inflamatoria autoinmune del tipo IgE sobre todo, que se produce en varios meses o años, la espundia, donde se afecta la vía aérea superior, ¿verdad? El cartílago, ¿ya? Y el paciente puede fallecer porque llega hasta el cartílago de la laringe. Y la última clínica que no existe acá en Latinoamérica por la leishmania donovani, ¿cuál es? La visceral, la leishmaniasis visceral, que siempre les digo por si acaso no les vayan a preguntar. ¿Se acuerdan cómo era la clínica? Hepatoesplenomegalia, pancitopenia y ¿qué? Hipergammaglobulinemia policlonal. Ya es una pregunta típica en el MIR. La leishmania donovani que no tenemos nosotros te da hepatoespleno, pancitopenia y una hipergammaglobulinemia policlonal. Y todos han fallado, casi todos, esta pregunta en el sábado. ¿Se acuerdan los que dieron el simulacro? Ya, esta era la clave. Nunca se olvida. Diagnóstico en cada tipo. ¿Cómo se diagnostica la UTA? ¿Qué hay que hacer? Biopsia. ¿Para encontrar qué? El amastigote. La biopsia es para encontrar el amastigote. ¿Correcto? Doctor, ¿cómo diagnostico la espundia? Ah, ya. Primero tienes que hacer la intradermoreacción ¿de quién? De Montenegro, para ver si está sensibilizado. Y luego te hago un ELISA. Un ELISA para ver si tienes la leishmania. Igual en la visceral, el diagnóstico es con ELISA. ¿Ya? Ese es el único. Biopsia de la mastigote en la lesión ulcerada, reacción o intradermoreacción de Montenegro y su ELISA, y acá también ELISA. A ver, ¿cómo se maneja cada tipo? Fácil, ¿no? La UTA, ¿con qué se maneja? Con antimonio
pentavalente, ¿no es cierto? Que también lo llamamos estivogluconato de sodio. Estivogluconato de sodio. Antimonio pentavalente o estivogluconato de sodio. La espundia se trata igual, con antimonio pentavalente o estivogluconato de sodio, pero se puede añadir anfotericina B si es que es severa. Si es que es severa. Y finalmente la visceral se trata igual que la UTA, ¿no? Antimonio pentavalente. Y solo en los casos severos, anfotericina. Muy bien, terminamos leishmania. Ahora vamos con la malaria. No te olvides que la malaria es prima de quién, ¿eh? Del toxoplasma. Del toxoplasma. ¿Ya? ¿Cuántas malarias conocemos? El Plasmodium vivax, muy bien, el que hay acá abundante, el más frecuente. El otro, el Malariae, que también es tranqui, Malariae. El más bravo, el Falciparum, y el que no tenemos, el Ovale, correcto. El Malariae es el que te da la cuartana, en cambio el vivax y el Falciparum te dan la terciana, solo que esta es terciana maligna, el Falciparum, ¿ya? Muy bien, ¿cuál es el vector de la malaria? La hembra del anófeles, vector de la malaria. ¿Cuál es la clínica de la malaria? Primero tiene que haber la fiebre, pero intermitente, cada 3 o 4 días, ¿no? Cada 48 o 72 horas. La fiebre intermitente, ¿asociada a qué? A hemólisis. Esa es la clínica de la malaria. Fiebre intermitente con hemólisis. En un paciente que obligado tiene que ser ¿de dónde? De la selva o del norte del país. El paciente tiene que ser de la selva o del norte del país. Son los lugares endémicos de malaria. ¿Ya está? Pero doctor, si es Falciparum, ¿qué se añade? Trastorno de conciencia, falla hepática o falla renal. Trastorno de conciencia, falla hepática y renal, esa es la malaria severa por Falciparum. Muy bien, pregunta examen, ¿ah? Otra complicación del Falciparum, por si les preguntan, la hipoglicemia, por la falla hepática, pues, hipoglicemia, ¿ya? Con acidosis láctica. Ciclo de la malaria, eso sí es pregunta en básicas. ¿Cómo entra la malaria? ¿Qué nos inyecta el anófeles? El esporozoito. Ese esporozoito se vuelve esquizonte hepático. El esquizonte hepático rompe y se vuelve merozoito en la sangre. El merozoito se mete al glóbulo rojo y ¿qué se vuelve ahí? Trofozoito. Este trofozoito se vuelve otra vez esquizonte, pero en este caso, ¿qué esquizonte? Hemático, pues, no va a ser hepático, pues, ¿no? Y otra vez rompe a merozoito y está ahí dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿correcto? 5% de los trofozoitos se inmolan y se vuelven papás, ¿no es cierto? Gametocitos. Nunca se olviden, el gametocito del vivax es redondo y del Falciparum es una banana, ¿no es cierto? Parece una banana. Muy bien. El vivax, como es vivo, ¿qué hace el vivax en A? Un esquizonte vivo del vivax, ¿qué hace? Hipnozoito. Y se queda durmiendo por varios meses. ¿Ya está? Ese es el ciclo de la malaria. ¿Qué cosa nos vuelve a picar el anófeles? ¿Qué se lleva el anófeles? Los gametocitos. ¿Y dónde se aparean o dónde se hace la reproducción sexual? En su intestino para formar otra vez los esporozoitos. ¿Ya está? Ese es el ciclo. Muy bien, entonces vamos a diagnosticar. La malaria se sospecha en cualquier persona pasada hasta un mes de una zona endémica que tenga clínica, porque es lo que puede demorar en incubar una malaria. ¿Ya? Cuando esté en fase hepática no se diagnostica, entonces se diagnostica en fase hemática. En la fase hemática, ¿qué se le hace? Gota gruesa más frotis. La gota gruesa me dice si está infectado o no, y el frotis me da ¿qué cosa? La especie. El frotis me da la especie. ¿Muy bien? ¿Puede haber en suero? Sí. ¿Ya? La lactato deshidrogenasa de la malaria es un marcador que usan en África para el diagnóstico de malaria. Pero el gold estándar es gota gruesa con frotis. Pregunta examen. ¿Ya?
Diferenciación morfológica de las malarias. A ver, ¿cómo es el trofozoito del Vivax y del Falciparum? ¿Cómo es el Vivax? Uno solo en el glóbulo rojo. Del Falciparum, varios en el glóbulo rojo. ¿Cómo era su gametocito? Redondo. ¿Cómo era su gametocito? Una banana. El gametocito redondo, banana. Vivax falciparum. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se trata el Vivax? El Vivax se trata con cloroquina porque todavía es sensible, y le añades primaquina. ¿Por qué primaquina? Porque la primaquina mata al hipnozoide, ¿correcto? Ese es el tratamiento del Vivax. En cambio, el Falciparum tiene dos recomendaciones según nuestra norma. Si estamos en el norte del país, donde todavía es medio monce el Falciparum, le puedes dar sulfadoxina más pirimetamina más un derivado de la artemisina, como el artesunato. Pero si estamos en la selva, como ya hay resistencia, no le puedes dar esto, le tienes que dar mefloquina con un derivado de la artemisina, como el artesunato. ¿Ya? Hay dos esquemas del Falciparum. Y siempre tienes que tener cuidado de llevarlo a UCI porque puede tener una complicación de malaria severa. ¿Ya? La gestante, ¿qué no puede recibir? Primaquina. Por lo tanto, que hay que darle solamente cloroquina. Doctor, ¿y si la gestante le dio Falciparum, le voy a dar cloroquina? No puedes. Entonces, ¿qué haces? Recurres a tus ancestros. La quinina. De frente, el original. La quinina. ¿Ya? Con clindamicina. Ese es el manejo del Falciparum en la gestante. ¿Ya, chicos? Muy bien, seguimos. Ahora, tripanosoma. ¿Se acuerdan? ¿Qué tripanosoma es en Latinoamérica? El cruzi, que te da la enfermedad de Chagas. Porque el otro es el tripanosoma brucei, que ese es en África, ¿no es cierto? En África, el brucei. Este es el cruzi Chagas. ¿Cuál es el vector del Chagas? Con chede, vinchuca, chirimacha, chinche, ¿no? Entonces es el triatoma infestans. Triatomina infestans, ese es el vector del Chagas. ¿No, chicos? Muy bien, entonces ciclo del Chagas. ¿Y dónde vive este patita? ¿Dónde vive? En el suroccidente de Perú, o sea, Arequipa, Moquegua, Hilo, suroccidental. Esa es la zona del triatoma. Ojo, el triatoma pica y defeca, no se olviden. Pica y te defeca ahí mismo, ¿no es cierto? Porque es de la zona, ¿no es cierto? Entonces, pum, pica, ahí mismo. Entonces, así me acuerdo, sí me acuerdo. Entonces, uno se rasca y ¿qué pasa? El triatomina infestans, el tripomastigote, no promastigote, el tripomastigote, ¿no es cierto? Uno se rasca, se lo inocula, y yo me acuerdo así, trip en inglés, ¿qué es? Viajar. Entonces, el que viaja en el vector es el tripomastigote. Te rascas y te inoculas, ¿no es cierto? Una vez autoinoculado, este tripomastigote, ¿qué se vuelve? Amastigote, otra vez en los macrófagos. Y este amastigote otra vez se libera y se transforma en tripomastigote a la sangre y empieza a ser clínica sistémica, ¿ya? Y finalmente este tripomastigote es nuevamente picado por el triatoma infestans, y ¿qué te da? El que se lo lleva, y en su intestino ¿qué se forma? El epimastigote. Por eso este es más tranca. Tripo te autoinoculas, amastigote en tu piel, tripo en tu sangre y epimastigote en el intestino otra vez del triatomino. ¿Ya, chicos? Así acuerdan. Muy bien. Seguimos. Clínica. Entonces, cuando uno se inocula y se infecta la piel, acá que te dan en Chagas agudo, ¿cuál es el signo? Del Romaña. ¿Correcto? Signo de Romaña con adenopatías ipsilaterales a la lesión, ¿no es cierto? Y una lesión ulcerada. Luego, cuando uno haga clínica sistémica, no se olviden, el tripomastigote en la sangre va a ir a varios órganos, y el 30% de pacientes puede hacer Chagas crónico, que son las famosas megalias, cardiomegalia, esófagomegalia, dólico megacolon, más megalias, porque lesiona el sistema autonómico, ¿correcto? Entonces,
¿Cómo diagnosticamos en cada una de ellas? En esta fase tú dirás, doctor, biopsia. No, se hace frotis de sangre, para ver a los pocos tripomastigotes que están liberándose en la fase aguda. En cambio, en esta fase crónica, como los tripos se han ido a los órganos profundos, hay que hacerle ELISA. Entonces la primera fase es frotis sanguíneo y en la segunda fase ELISA. ¿Ya? Ese es Chagas.